nos vamos a una nueva sección, a un nuevo espacio de Abra Palabra. Y además es que tengo que confesarles que el de hoy me gusta mucho. Porque, bueno, pues les vamos a dar tips, ya saben, ¿no? Consejitos, ideas para que si ustedes se tienen que bueno, pues enfrentar a una exposición pública, a un brindis, a un discurso, bueno, a un proyecto fin de carrera, bueno, pues que vamos a explicarles de qué manera pueden hacerlo con soltura, con solvencia, con tranquilidad. ¿Y quién lo hace? Bueno, pues esto lo hace con nosotros Michel Suñén. Muy buenas. Hola a todos, buenos días. Hay quien te conoce por la faceta de escritor, hay quien te conoce precisamente por la faceta, ¿no? que llevas a través de tu agencia de marketing, Zoom Creativos. Bueno, pues hoy vamos a hablar con naturalidad. Esto me gusta mucho. Sí, porque es que además llevábamos varias jornadas de Abra Palabra hablando de lo que no había que hacer o lo que era mejor evitar. La memorización, la improvisación, la lectura, que había que entrenar mucho. Y ya llega por fin el momento de contaros cómo tenéis que hablar en público. Y es un sistema de exposición que se llama recreación o repentización. Consiste básicamente en ser tú mismo, hablando a tu público con naturalidad, de un tema que dominas y al mismo tiempo como si fueran tus amigos, los conocías de toda la vida y fueras un auténtico especialista en esa materia. Y diréis, ¿y esto lo puedo hacer yo? Sí, esto lo podemos hacer todos. De hecho, es el sistema de exposición que nos permite a cualquiera de nosotros, los que me estáis escuchando, a mí mismo en su momento, llegar a sacar a flote el orador eficaz que todos llevamos dentro. Uh-huh. Bueno, y claro, todos llevamos un gran orador. Ahora bien, hay quien a la hora de expresarse, Michel, aquí me salgo un poquito del guión, busca como las palabras muy formales, da una imagen, y hay quien no, quien se muestra tal y como es y también tiene mucho pudor a la imagen que puede darse, ¿no? ¿Es bueno expresarse uno mismo como es? A ver, ¿No es necesario, es fundamental. Es la clave, primero, para seducir al auditorio, para que el público diga, este habla como yo, es uno de los míos y me fío y hago caso a lo que me ha dicho. Y en segundo lugar, es básico para poder llegar a dominar el arte de la elocuencia, de hablar en público. Eso de la oratoria política, de interpretar un papel, de mostrarnos como si fuéramos Antonio Banderas en el mejor papel de su vida, eso solo vale para unos poquitos, que tienen unos talentos, que tienen unas capacidades de interpretación, pero la mayoría de las personas no somos así. ¿Cuándo funciona nuestra comunicación? Pues lo que os decía antes, cuando estamos con un grupo de amigos, de conocidos que nos sentimos cómodos, que tenemos confianza, cuando nos mostramos tal cual somos, cuando explicamos y compartimos nuestras ideas propias y cuando somos especialistas en la materia. ¿Qué problema tenemos para hablar de nuestra familia, de nuestros hobbies, de nuestras aficiones a un grupo de estas características? Cero o ninguno. El problema es que esto hay que trasladarlo, extrapolarlo a otras situaciones con un público desconocido, con una responsabilidad mayor, en las que no estamos tan familiarizados a hacer. Tú decías antes, un brindis, un examen oral, una oposición o simplemente una presentación en público representando a tu empresa. Pues bueno, eso es lo que tenemos que llevar a cabo, esta naturalidad, y hacerlo bien. ¿Qué nos va a ayudar para ello? En primer lugar, los estudios previos. Conocer muy bien el tema del que vamos a hablar, ser auténticos especialistas con ideas propias, no repetir la de los demás, sino haber vivido ese tema, haber reflexionado, haberlo hecho nuestro, ser especialistas y tener un ojo clínico al respecto. El público al que nos dirigimos, conocer quién es, cómo está formado y sobre todo qué gustos, qué expectativas, qué intereses, qué necesidades tienen y qué conocimientos sobre ese tema que vamos a tratar. También el promotor, que es la figura o la entidad que nos encarga en su nombre llevar a cabo esa comunicación, y por último la situación o el contexto donde nos vamos a desempeñar. No es lo mismo dar un discurso en un parque a 35 grados a las 3 de la tarde con mucho calor y la gente incómoda y con una megafonía mala o regulera, a hacerlo en una sala bien acondicionada, con un videoproyector, con una pantalla espectacular y con todo el público tranquilo, cómodo, relajado y además pues esperando un pisco labis que se va a producir dentro de un ratito. Las circunstancias son diferentes. Claro, es totalmente diferente, sin duda. Bueno, ¿por dónde empezamos para expresar con naturalidad? El miedo oratorio. Me van a decir, sí, tú dices que esto todos podemos, pero la realidad bonito, es que luego cuando me ha tocado lo he pasado fatal. Y hay una serie de poltergeist de que cada uno tenemos los nuestros. A ver, esto lo he repetido varias veces, pero lo puntualizo un poquito más.
Hay que atacar las causas del miedo oratorio, y es la falta de preparación y la falta de experiencia. Puntualmente también un exceso de responsabilidad. Hombre, si te juegas mucho, pues porque tu futuro depende de esa intervención, pues vas a estar un poco más intranquilo. Pero lo que podemos dominar mucho más es la preparación, ser especialistas, y estos estudios previos que os he dicho, llevarlos a muy buen puerto, y la experiencia. Claro, si cuando tú te juegas el cocido no has hablado en público nunca, pues vas a tener unos nervios por falta de conocimiento y de haberte habituado a esa realidad. Si ya lo has hecho varias veces, si entrenas por tu cuenta, si vas a talleres o a cursos de oratoria, cuando llegue ese momento de la verdad tienes un bagaje personal, una experiencia, un aprendizaje de cuáles son tus puntos fuertes, aquello en lo que tienes que apoyarte, y cuáles son tus carencias o debilidades, lo que tienes que compensar, disimular o bueno, tirar para adelante con ello, que te ayuda a hacerlo mucho mejor. El miedo oratorio con la experiencia, con la práctica se va pues mitigando de alguna manera, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que convencernos es de lo que os decía antes, que si habláis con naturalidad, como sois, con entusiasmo, con convicción, persuadidos del tema, vais a contagiar esa comunicación, va a fluir por todos los poros de vuestra piel, y no os tenéis que preocupar siquiera de qué lenguaje corporal, de cómo mover la cara, de dónde colocarnos, de las manos, dejar que fluyan libremente, y de esa manera tu mundo interior, que es positivo y que es seductor, va a seducir y va a llevar hacia la aceptación positiva de tu comunicación. Claro que muchas veces también es cierto que hay exposiciones o hay momentos en los que a lo mejor tienes que estar más de 10, 12, 15 minutos hablando, y ahí el miedo muchas veces, Michel, también es, oye, si me muestro tal y como soy, ¿podría aburrir? A ver, pues entonces tienes que convertirte en una persona divertida o por lo menos interesante. Ya. Entonces no es tanto decir, bueno, voy a fingir que soy distinto para no aburrir, porque acabarás aburriendo y generando la sensación de que no eres auténtico, sino, oye, voy a trabajarme para que lo que yo diga y cómo lo diga resulte más interesante, más atractivo y tenga más gancho. Hay recursos para llegar al corazón, para hacer discursos amenos, para darle ritmo a la comunicación, que podemos trabajar y aprender, pero hay que hacerlo desde dentro. ¿Lo de recursos para llegar al corazón? Sí, hay recursos afectivos. Ya sabes que las batallas oratorias se ganan en el corazón. Por ejemplo, si tú apelas a la fantasía, si apelas a la nostalgia, si lanzas interrogantes o misterios, si utilizas subgéneros oratorios, si consigues que los protagonistas de tus historias sean fácilmente identificables con el público, que ellos se sientan ese protagonista de la historia, sí, ya no estás hablando a la razón, ya estás hablando al corazón, a seducir, a llegar, a mover a la acción a tu público, no solamente desde el intelecto, sino desde aquí, desde la patata. Qué interesante, el corazón, la patata, ¿eh? Bueno, ¿qué más? ¿Qué no es recrear? ¿Qué no es un buen discurso? Pues un buen discurso no es la oratoria política, que alguien nos diga lo que tenemos que decir, nosotros no lo aprendamos, lo repitamos y sepamos en cada momento qué gestos decir o cómo hacerlo y tal. Esto es interpretación y no nos llega, no voy a insistir más porque lo digo siempre, pero no nos fiamos de la mayoría de los políticos porque con la misma cara nos dicen una cosa y la contraria, con lo cual ya no me creo nada. Tampoco es teatro o monologuismo. Es decir, bueno, eso está muy bien, es una experiencia artística que si se hace bien nos gusta, funciona y tal, pero cuando alguien nos quiere convencer y cambiar las ideas que nosotros tenemos por las suyas, o por lo menos movernos en esa dirección, no es suficiente. Tenemos que sentir esa intensidad, esa autenticidad, ese discurso único y genuino para mí, para el grupo con el que estoy, y esto exige un planteamiento diferente. Tampoco es el powerpointismo que llamo yo, hacer un PowerPoint, una presentación visual muy bonita y con eso soltársela a tu público y que te sirva de guión a ti para decir lo que tienes que decir. Bueno, si el guión ya lo están viendo ellos, ya no es una buena herramienta de comunicación. No vas a poder sorprender ni vas a tener el ritmo de la comunicación. Igual tú estás en el punto 1 de la transparencia o de la diapositiva, ¿sí?, y ellos ya están en el 5 que está más abajo y que tú tienes que llegar después, pero cuando ya están aburridos y ya le han dado vueltas en su cabeza. Yeah. Tampoco es una oportunidad de lucimiento personal. Por lo menos ese no es el fin. Tú lo haces muy bien y vas a quedar muy bien. Y vas a ganar reputación personal, vas a ganar marca, vas a ser más admirado, vas a ser más creído. Pero la importancia no es que tú quedes guay, sino que la comunicación se lleve a cabo. Tú eres un medio para el fin, hasta el punto de que si no eres el medio adecuado, otro lo hará en tu lugar. Y tú incluso tendrías que aceptar, oye, que yo no puedo dar este discurso porque no lo voy a conseguir, porque el público no cree en mí, o porque no soy un experto, o por lo que sea, y otro lo hará. Pero si tú solo vas a lucirte, vas a generar el efecto contrario. No hay orador al cual detestemos más que un vanidoso, un prepotente, un chulo, un egocéntrico. No llega. Y cuidado con ese límite, ¿no? A ver, si tú eres auténtico, eres natural y estás convencido de que ese discurso que vas a dar es lo principal, es decir, vas a hacer un servicio a tu público, eso desaparece solo. La humildad es una herramienta capital de la buena comunicación.
Evidentemente, si no has hecho ese proceso interior previo, pues a lo mejor te puede salir ese gen, decir, oye, pues yo no hago esta fábula porque tengo que hacer voces y me da vergüenza y resulta que la gente va a pensar que soy un... No, es que si tú haces una fábula y la haces con voces, no van a pensar que eres un, no sé, un informal, sino que van a decir, oye, que bien ha comunicado y cómo me he metido en la historia de estos animales que estaban viviendo cosas, ¿no? Es decir, tú eres, en cierto sentido, estás en un segundo plano, lo importante es poner lo propio en común, llegar a tu público como él necesita. Bueno, pues mucho cuidado también con esa cuestión, y luego, ¿no? Un apunte ya para terminar, qué es lo que no es la oratoria ¿Sí? Auténtica, es manipulación. Cuando yo hago charlas o seminarios o talleres con mis alumnos, muchos me preguntan, sobre todo los más jóvenes, oye, ¿fue Hitler un buen orador? Y evidentemente hay que reconocerle que dominaba las técnicas de la oratoria, porque a todo un país democráticamente lo eligió y lo llevó allí donde él quería, que fue un auténtico desastre. Pero eso en realidad es muy cuestionable desde un punto de vista moral y ético, pero también la oratoria, la finalidad es dar un servicio a tu público. Y entonces no es lo mismo ser un buen orador que ser un buen manipulador. Aunque el manipulador utiliza las mismas técnicas que los oradores, pero de una manera torcida, digamos, ¿no? Sin duda. Claro, esto es curioso porque, mira, se me está ocurriendo. Es que, por ejemplo, estos días hemos estado hablando, ¿no?, de los grandes líderes y de las ponencias, ¿no?, que dan. En los últimos días hemos hablado, por ejemplo, de Putin, ¿no? Claro. Y de cómo se ha dirigido también a su nación. Bueno, igual parten también de estos tips, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la propaganda política, que es una mezcla de oratoria mal interpretada, de marketing y de publicidad mal interpretados, en este sentido innoble. Es decir, ellos utilizan estos recursos que os decía antes para llegar al corazón, tú los puedes utilizar con un fin de servicio o para tus propios beneficios. Y las técnicas son las técnicas. Esto es como el cuchillo. Tú lo usas para cortar jamón y repartirlo entre los desfavorecidos que tienen hambre y haces un buen uso de la herramienta. Se lo clavas en la cabeza al primero que pasa por la calle y estás haciendo un pésimo uso de la herramienta. ¿El cuchillo es bueno o es malo? No, depende del uso que le da quien lleva a cabo, quien emplea esa herramienta concreta. Qué gran ejemplo este, ¿no? Claro, es así, a la hora de sentarse precisamente. Bueno, ¿algo más que contar? Sí, sobre todo con esa parte natural. ¿Qué es la oratoria realmente, la que tenemos que aspirar todos, a la que todos podemos llegar, la que estamos capacitados potencialmente para llegar a cabo a través de ese orador eficaz que llevamos dentro? Repito, poner lo propio en común, mis ideas, no las de otras personas, servir al público. Una experiencia única, cada discurso no es repetible, o sea, tú lo haces hoy, por la tarde haces ese mismo discurso incluso ante el mismo público y en el mismo lugar y será diferente porque hacemos algo único, no es teatro, que las obras de teatro con pequeñas variantes pues son siempre más o menos iguales. Aquí tienes que adaptarlo a la realidad. Es una investigación de la verdad. Tú tienes tus ideas propias, las pones a disposición de tu público, pero tú estás viendo una parte de la manzana, a lo mejor ellos están viendo la parte contraria. La comunicación en teoría debería llevarnos a encontrar la verdad, no mi verdad, ¿vale? Porque mi verdad es mi opinión o mi percepción, pero entre todos sumando podemos ver la realidad. ¿Hay extraterrestres ahí arriba? Pues no lo sabemos. Algunos pensarán que sí, otros que no hay demostración científica. Pero lo que no vamos a decidir es, oye, pues yo digo que sí y es que sí, o yo digo que no y es que no. Habrá que investigar esa verdad, ¿vale? Para poder llegar a ese acuerdo. Y muchas veces las sensibilidades y las percepciones de grupos o de personas son las que nos permiten avanzar en dirección a lo que es la realidad. Y es también, y esto os va a chocar a muchos, una oportunidad de disfrutar. Que sí, que cuando hablas en público siendo tú con ideas propias de que te gustan de un tema que has profundizado y que quieres aprovechar esa realidad, lo pasas bien hablando en público. Ahora os cuesta más por el miedo oratorio, por todas esas, pero esto engancha, cuidadico que a poco, más en una sociedad como la nuestra donde predominan los tweets de 150 caracteres, los retuiteos, las cosas rápidas, lo visual, tener la oportunidad de poner en común lo tuyo a un público que te dedica su tiempo porque quiere, es bonito y es muy disfrutable. Pues lo dejamos ahí. Oye, ¿dónde te pueden encontrar, Mitchell? Bueno, pues en Zumun, buscáis en Google Zumun, la agencia de publicidad de Zaragoza, o Mitchell Suñén, el blog de Mitchell Suñén, y ahí estoy disponible y os puedo ayudar a sacar ese orador eficaz que lleváis dentro o a solucionar cualquier duda de oratoria que se os pueda plantear. Venga, pues nos vamos a quedar con esta cuestión. Gracias por tu tiempo con nosotros en un día como hoy. Te espero en unas cuantas semanas y seguimos contando más tips para ser buenos oradores, para ser también naturales. A mí esto es algo que me gusta mucho. Pues perfecto, y animaros a lanzaros a la piscina e ir probando vuestra experiencia que vais acumulando. Gracias. A vosotros.